Bien, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Bien, por favor, atención a la lista. Carpio Suárez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Castillejo Cuentas. Buenas tardes, doctor, presente. Buenas tardes. Lee Ávalo. Buenas tardes, doctor, presente. Ok, buenas tardes. Macharé Guapaya. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Rojas Serrano. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Sierra Obregón. ¿No está Sierra? Presente, doctor, disculpe. Presente. Ok, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muy bien, hoy día nos indicó la doctora Sarria de que era una revisión prácticamente de lo que de nuestras prácticas, ¿no? Y que sobre todo ver lo referente a si todos están con las evaluaciones al día. ¿Okay? Doctor, disculpe. Sí. Hoy día es la exposición. El último seminario. Sí, es el último seminario hoy día, doctor. Entonces, hagamos eso. ¿Ok? Yo le entendí mal a la doctora entonces, en relación a que deberíamos de revisar algo de las prácticas que hemos tenido. Bueno, ¿cómo se han dividido el trabajo? ¿Por grupos o...? Sí, doctor. Sí, doctor, nos hemos dividido por grupos. En ese caso, ¿podrías poner mi grupo primero, doctor? ¿Ya? ¿Quiénes son los que conforman el primer grupo? Sierra Obregón y Rojas Serrano, doctor. Ya, a ver, el primer grupo entonces, para comenzar. Bien, ¿dos nomás son los integrantes? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, entonces, a ver, hagamos el seminario. Por favor, comiencen. Sí, doctor. Muy buenas tardes, doctor Rosales, compañeras. Bien. El día de hoy vamos a exponer acerca de lo que sería la histología, anatomía, algunas generalidades y enfermedades acerca de lo que sería en la visión, que van a estar comprometidos con la visión. Generalidades. Para poder explicar algunas generalidades y poder entender mejor el tema, se debe empezar lo que sería un breve concepto de la anatomía. El ojo va a constar lo que son de 3 cámaras. La cámara anterior, que es el espacio entre lo que sería la córnea, ¿no? Y lo que sería la superficie anterior del iris. La segunda va a ser la cámara posterior, que se extiende desde la superficie posterior del iris hasta el cristalino. Y la tercera va a ser esta capa, esta cavidad, que es el cuerpo vítreo, ¿no? Que es posterior al cristalino y es el compartimento más grande. El eje anatómico, como estamos observando aquí, también llamado eje óptico, es la línea que va a unir a los dos polos, y el eje visual, que se está observando aquí, se va a unir desde el centro aparente de la pupila y el centro de la fovea, y va a dividir el globo ocular en mitades nasal y temporal.
El globo ocular también se tiene que mencionar que va a estar rodeado por una almohadilla de tejido blando, que va a ser, por ejemplo, conectivo laxo, grasa, músculos, sangre y vasos linfáticos, nervios, y también lo que sería la glándula lagrimal. Esas serían algunas especificaciones. También podemos ver acá otras estructuras, ¿no? Los ligamentos suspensorios, como estamos observando aquí, que más adelante se explicará a mayor detalle cada estructura. También vamos a hablar acerca de lo que sería el desarrollo embriológico, algunos detalles, y es que un breve resumen del desarrollo del ojo en la parte es esencial para la comprensión de la relación de las diversas capas del globo ocular, y los componentes del ojo van a derivar de lo que sería el ectodermo superficial, las capas neuroectodérmicas laterales del cerebro, embrionario en la región del diencéfalo, y también lo que sería el mesénquima, como estamos observando aquí. El mesénquima se va a extender hacia la invaginación de la copa óptica y va a adquirir lo que sería una sustancia gelatinosa, ¿no? Y que se va a convertir en el componente vítreo del ojo. Por otro lado, en la superficie exterior de la copa óptica, por ejemplo aquí, ¿no? La capa mesenquimal se va a diferenciar en la capa coroidea vascular del ojo. Esta capa vascular, recordar que es importante, ¿no? Para la nutrición de la retina. Y también vamos a saber que se va a ver lo que son los componentes fibrosos de la esclerótica y la córnea. Y por último, la capa interna de la copa óptica, ¿no? Que estamos viendo acá, en toda esta parte de aquí, se va a convertir tanto en la capa neural, como estamos viendo acá, que se va a diferenciar en células fotosensibles, neuronas bipolares y ganglionares, incluidas que van a estar interconectadas por fibras horizontales, células amacrinas y las famosas células gliales de Milroy, como estamos viendo, ¿no? En esta parte de aquí. Ahora, también podemos ver acá lo que sería una imagen histológica a nivel de lo que sería un poco más cerca al desarrollo, ¿no? Por ejemplo, aquí se observa lo que sería este espacio, ¿no? El cuerpo vítreo en desarrollo. De igual forma, acá estamos viendo lo que es la capa pigmentada, ¿no? Que está aquí. Y acá un poco más lo que es la capa neural de la retina. Como estamos viendo aquí, un poco más esquemático. También tenemos que observar que definir acerca de las tres túnicas importantes del ojo que se va a observar, que sería lo que es la túnica externa, que sería la esclera y la córnea, ¿no? Por eso tenemos que mencionar, ¿no? Que el limbo va a ser la zona de transición del epitelio, de la conjuntiva y la córnea, y el limbo también se dice que es el límite, ¿no? De la córnea transparente, esta capa de aquí, que va a tener funciones como por ejemplo proteger a las estructuras internas del ojo, junto con la presión del líquido que se va a ir formando aquí, ¿no? Y también lo que nos va a ayudar es en poder dar esa consistencia, ¿no? Para que esté allí delimitado. Luego vamos a tener lo que es la uvea, que es la túnica media, que se dice que los 2/3 posteriores se va a llamar lo que es las foroides, y luego se va a observar de que también se puede observar lo que acá es los procesos ciliares, como está aquí, y lo que es la parte más externa, el borde libre, vendría a ser lo que es el iris, ¿no? Y se dice que también la capa vascular va a estar, ¿no? Pigmentada en la parte de aquí, ¿no? Y la superficie anterior va a contener lo que son músculos y todo ello que luego se va a explicar posteriormente un poco más a detalle. Y por último, la capa más interna vendría a ser lo que es la retina, ¿no? Una estructura importante, porque de aquí se van a derivar lo que son las células, por ejemplo, vamos a encontrar las células ganglionares, que sus fibras axónicas van a conformar lo que sería el nervio óptico. Y podemos decir que la retina no tiene una zona sensible a la luz, no va a tener lo que son estos fotorreceptores, también aquí se va a encontrar, ¿no? Lo que pueden ser los conos y bastones, van a tener diferentes cantidades de células que posteriormente se explicará cada una de ellas. Ahora, para finalizar las generalidades, se va a explicar un poco de la histología a nivel panorámico, donde aquí se está observando, ¿no? Esa estructura panorámica, lo que sería el ojo propiamente dicho, donde acá se observa, ¿no? Lo que sería este nervio óptico, que se origina principalmente, ¿no? De lo que serían las axones, estas células ganglionares que están en la parte más interna de lo que sería la retina, ¿no? También podemos observar acá lo que sería el cuerpo vítreo, acá lo que sería el cristalino, ¿no? El que se va a encargar en el proceso de acomodación para el enfoque de las imágenes. También acá lo que es la córnea, importante, estructura que se explicará
cuál es su importancia precisamente posteriormente, y así entre otras estructuras que podemos observar. Y aquí, un poco más específico, lo que serían las capas, ¿no? Por ejemplo, destacar a la retina, ¿no? Que tiene casi como hasta, se dice, según algunas literaturas, hasta 10 capas, ¿no? 10 delimitaciones. Y acá podemos observar también de que acá subyacente a esta está lo que es la coroides, que acá es la capa encargada precisamente al tener gran cantidad de vasos de poder suministrar lo que es la nutrición a la retina. Ahora sí, vamos a empezar con las partes más específicas del ojo. Le doy el paso a mi compañero. Gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeras. Voy a continuar con la exposición. Como ya mencioné mi compañera, la introducción acerca de cómo sería la anatomía y la histología del ojo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de la córnea y la conjuntiva, pero primero vamos con la córnea. Como podemos observar en la imagen, la córnea justamente se va a ubicar en la cámara anterior. Sí. Justamente esa córnea va a tener un grosor que es de 0.8 a 1.1 milímetros y va a tener un radio menor en comparación a lo que es la capa de la esclera, ¿no? O la esclerótica, que se puede observar en la imagen, ¿no? Que justamente la esclerótica va a ser la continuación de esta córnea, ¿no? Ten en cuenta que el limbo va a ser como una zona de transición, como se ve justamente ahí, en esta túnica adversa, o esa túnica de la esclerótica y de la córnea. Como podemos observar del lado derecho, también esta túnica adversa va a tener otro nombre, que es la túnica fibrosa. Ahí también podemos observar dónde estaría ubicada esa córnea, ¿no? Justamente en la cámara anterior. Esta región de la córnea es característica porque va a ser transparente y va a carecer de vasos sanguíneos principalmente. Esta región de la córnea, la región anterior justamente va a estar humedecida por las películas lagrimales, las cuales van a estar sostenidas por las microvellosidades de las células epiteliales apicales, las cuales voy a mencionar más adelante acerca de este epitelio y cuál es su producción. Un dato curioso de la córnea es que va a ser uno de los pocos órganos que se puede trasplantar sin riesgo de rechazo por parte del sistema inmunitario. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver la estructura de la córnea, ya que en este diagrama esquemático vamos a ver esta estructura de la córnea, en la cual podemos observar que va a contener 5 capas, ¿no? Dando el epitelio corneal, o llamado epitelio interior, la membrana de Bowman, el estroma, o también denominado sustancia propia, y la membrana de Semet, y el epitelio posterior, las cuales van a representar esta córnea, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver esa fotomicrografía de la córnea, en la cual en la figura de A vamos a ver cómo es que se vería toda esta córnea. Claro, esa córnea en una vista más panorámica, ¿no? Pero del lado B y C vamos a ver cuáles van a ser estas capas que van a conformar la córnea. Recordemos que eran 5. El epitelio interior, o epitelio corneal, también la membrana de Bowman, el estroma corneal, o también llamada sustancia propia, y también tenemos ese estroma corneal. Bueno, seguimos con el estroma corneal, luego tenemos a la membrana de Semet y al endotelio, justamente en su región más inferior. En este caso sería posterior, ¿no? Siguiente, por favor. De igual forma vamos a ver en esta imagen cómo está dividido la córnea. Primero hablemos acerca del epitelio corneal. El epitelio corneal, el que está señalando mi compañera, es un epitelio que va a ser escamoso y estratificado, y puede que conste de 5 a 7 capas aproximadamente. Siguiente, bueno, ahí podemos ver una capa subyacente, que es la membrana de Bowman, que es alrededor de la membrana de Bowman es una capa súper delgada, que va a constar alrededor un grosor de 6 a 9 micras. Principalmente está compuesta por lo que son las fibras de colágeno de tipo 1. Siguiente capa, que sería el estroma, perdón, o también llamamos sustancia propia, en la cual, como vemos, es una capa muy predominante en cuanto al espacio, porque va a ocupar alrededor del 90% de todo el espesor de esta córnea. Va a estar compuesta de colágeno tanto de tipo 1 como de tipo 5. ¿Por qué es importante este tipo de estroma? Porque le va a dar una resistencia a esta córnea, ¿no? Ya sea ante un traumatismo o ante una deformación. Y posteriormente tenemos a la membrana de Semet, como podemos ver en la imagen de ahí.
es una membrana basal, como vemos ahí, del endotelio corneal, la cual es la capa más posterior, ¿no? Esta membrana de SMED va a tener un grosor alrededor de 5 a 10 micras y va a estar compuesto del colágeno de tipo 7. Y por último tenemos al endotelio corneal, que va a estar a cubrir la superficie posterior de la córnea, como podemos ver ahí, ¿no? En el endotelio corneal. Sí. Esta capa, al igual que el epitelio corneal, va a ser compuesta de células epiteliales escamosas, pero ya no es certificado, ya que solo va a corresponder a una sola capa de células. En sí, esta capa va a ser impermeable y no va a permitir que el humor acuoso pase hacia la córnea, ¿no? Y va a ser importante también para que así pueda mantener una transparencia. Incluso ahí puedes ver una representación esquemática de cómo es que se vería ese tipo de células y de diferentes fibras de colágeno, ¿no? Tanto ya sea en el epitelio corneal, en la capa de Bowman, en el estroma, la membrana de SMED y el endotelio corneal. Siguiente, por favor. Una vez que hemos visto acerca de la córnea y la conjuntivitis, anterior, por favor, la imagen anterior. Ahora podemos ver en la imagen de la izquierda, puedes ver la capa conjuntiva. Ya sea, puedes ver la capa de la conjuntiva. Hay dos tipos de conjuntiva, tanto una conjuntiva que va a ser en la región vulvar, o en esa región del ojo, y una conjuntiva en la región tarsal, que esta va a estar asociada más a la región ventral del párpado. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablemos de la conjuntivitis, que justamente esta conjuntivitis va a ser de inflamación, ya sea unilateral o bilateral de la conjuntiva. En sí va a estar compuesto por tanto agentes infecciosos, agentes alérgicos, agentes tóxicos o mecánicos, ya sea un trauma, ¿no? ¿Cómo es que podemos identificar este tipo de conjuntivitis? Ya que va a provenir frecuentemente un lagrimeo en esta zona, una sensación de un cuerpo extraño y una secreción serosa al nivel de la conjuntiva. Como vemos, va a existir tres tipos de conjuntivitis, ya sea una conjuntivitis de tipo irritativa, una conjuntivitis de tipo alérgica y una infecciosa. Esta infecciosa puede variar, ya sea una conjuntivitis bacteriana y una conjuntivitis vírica. Bueno, ahí puedes ver diferentes síntomas de la conjuntivitis alérgica. Claro, ya pues un edema, un enrojecimiento de los ojos, un picor en esa región, una vista borrosa, y entre ellos, ¿no? Primero hablemos de la conjuntivitis infecciosa. Un gran factor de riesgo para contraer conjuntivitis sería, por ejemplo, el tocarse los ojos con las manos, también el no lavarse las manos con frecuencia y llevarse las manos al ojo. También puede ser no cambiar la funda de almohadas o no cambiar las sábanas. Y también compartir cosméticos van a ser factores de riesgo para poder contraer una conjuntivitis. Como podemos ver ahí, la conjuntivitis se va a clasificar ya sea una conjuntivitis bacteriana y una conjuntivitis vírica. Incluso menciona que la conjuntivitis bacteriana va a ser la más frecuente y afecta principalmente a los niños. Y vamos a diferenciarlo de la conjuntivitis vírica porque esta va a presentar un color de ojo rojo y se va a extender al otro. Y como vemos, la vírica es de un ojo de tipo, con un color rosado, ¿no? La conjuntivitis tipo vírica es la más peligrosa, ya que esta va a ser la más contagiosa. Siguiente, por favor. Bueno, acá también podemos ver las diferentes tipos de conjuntivitis, ya sea la alérgica, en las cuales esta va a estar asociada, por ejemplo, al polvo ambiental, a los ácaros, a los pelos, la piel de animales y la suciedad ambiental. A diferencia de la conjuntivitis infecciosa, pues la secreción va a ser escasa, serosa y también puede ser mucoide. Después tenemos a la conjuntivitis infecciosa, en las cuales ya mencionamos que era conjuntivitis bacteriana y viral. Bueno, vamos a ver que la viral iba a ser sumamente peligrosa, ya que iba a ser la más contagiosa. Y por último tenemos a la conjuntivitis de tipo irritativa. En ese tipo de conjuntivitis irritativa, por ejemplo, tenemos factores irritantes, ¿no?, del ambiente, ya sea el haber entrado a la piscina,
así como sea los gases o humos que justamente van a hacer contacto, ¿no?, con esta conjuntiva y van a producir esta conjuntivitis. Incluso del lado derecho tenemos cómo es que se vería esta conjuntivitis, ¿no? Una fotografía. Siguiente, por favor. Ahora tenemos a la queratitis, que esta ya va a ser una afección de la córnea. Vamos a dividirlos en central y periférica, pero hablemos de la central. Y una de las más comunes, que es la queratitis bacteriana supurativa. Como vemos ahí, va a ser una invasión de la superficie de la córnea por microorganismos. Se va a caracterizar porque vamos a ver que va a haber un edema a nivel corneal y esto va a causar una difracción de la luz. Incluso vamos a ver que va a ser causado por bacterias de tipo gram positivas, ya sea streptococcus, staphylococcus, y también por gram negativas. En ese tipo va a ser bacterias de pseudomonas y gonococos. Incluso podemos ver las complicaciones, que la zona ulcerada va a ser mate, turbia y de color blanco. Nos van a indicar que al incidir en la fluorescencia sódica, la lesión se tiñe de verde, como podemos observar en las imágenes de referencia, en las cuales va a ser un diagnóstico, ¿no? Una prueba de diagnóstico para así poder confirmar esta queratitis de tipo infecciosa. La lesión se va a teñir de verde. ¿Cuáles van a ser sus manifestaciones? Por ejemplo, va a haber un dolor ocular, una fotofobia, un lagrimeo y también una disminución de la agudeza visual. También va a tener complicaciones, como puede ser una perforación a nivel de la córnea, la cual puede llevar a una pérdida de la visión. Siguiente, por favor. Los procesos ciliares. Siguiente. Bueno, acá podemos ver los procesos ciliares, en los cuales van a estar ubicados en la túnica media. En esta imagen vamos a ver al cuerpo ciliar del lado izquierdo, en los cuales vamos a ver este proceso ciliar, que se va a componer principalmente de dos capas, ya sea una capa interna, que va a ser de células no pigmentadas, y una capa, la otra va a ser capa de células pigmentadas, ¿no? Las cuales van a estar en contacto con el cuerpo ciliar, ya propiamente dicho. Incluso ahí podemos observar, ¿no?, cómo es que se vería tanto una célula epitelial interna, o esta no pigmentada, y también la pigmentada, ¿no? En los cuales es importante estos procesos ciliares porque van a producir el humor acuoso. Siguiente, por favor. De igual forma, podemos observar este proceso ciliar, que va a estar justamente en la túnica media. Siguiente, por favor. El proceso ciliar y la malla trabecular. Como podemos ver ahí, en la imagen de la izquierda, podemos ver a los procesos ciliares, que justamente su principal característica es que iba a producir el humor acuoso, el cual vamos a mencionar su importancia más adelante, ¿no?, de este humor acuoso. Y vemos cómo va a revestir este epitelio ciliar, ¿no?, esos procesos ciliares. Y respecto a la red trabecular, podemos observar esta red trabecular, o esta malla trabecular, a nivel del cuerpo ciliar, ¿no?, justamente por encima del iris y asociado al cuerpo ciliares. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de este proceso ciliar de nuevo y de la malla trabecular. Incluso traje esta imagen de referencia acerca de la red trabecular, como podemos observar ahí. Justamente esta malla trabecular es el tejido esponjoso ubicado cerca de la córnea. Va a fluir, ¿no?, por ahí el humor acuoso hacia fuera del ojo, ¿no?, en el cual va a ser recogido por el sistema venoso. E incluso del lado derecho vamos a ver cómo es que se vería esta malla trabecular, ¿no?, justamente este tejido esponjoso y su relación, ¿no?, con el cuerpo ciliar y los procesos ciliares. Siguiente, por favor. Humor acuoso. Del lado izquierdo vemos cómo es que es humor acuoso, cuáles van a ser los componentes del humor acuoso, que sea los aminoácidos, la glucosa, el ácido ascórbico, así como también agua, el sodio, ¿no? El humor acuoso va a ser un líquido que va a ser transparente y principalmente va a ser compuesto por 99.9% de agua, y el otro porcentaje va a estar compuesto de lo que ya mencioné, ¿no?, ya sea de glucosa, de aminoácidos principalmente.
el humor acuoso, incluso aquí podemos observar la trayectoria de este humor acuoso, ¿no? Y nos va a servir las referencias que hemos visto, ¿no? Como por ejemplo, ya sea la malla trabecular o esta red trabecular y los procesos ciliares. Este humor acuoso, en el paso número 1, vemos que va a ser producido por estos procesos ciliares y va a revestir, ¿no? Justamente esos epitelios. Luego, este líquido acuoso va a pasar, va a fluir, ¿no? Desde la cámara posterior hacia la cámara anterior a través de la pupila. Incluso podemos ver la pupila, ¿no? Y luego vamos a ver que el conducto de Schlemm, como se puede observar en la imagen, no sé si puedes indicar, justamente ahí, vamos a ver que va a atravesar por ahí y después va a pasar hacia la red trabecular y posteriormente se va a ir hacia las venas acuosas, ¿no? Justamente vamos a ver que serían hacia las venas epiclerales, ¿no? Pues este recorrido del humor acuoso, ¿qué va a permitir? Pues que se mantenga la presión intraocular constante, se mantenga en equilibrio, ya que si esta presión intraocular aumenta, se van a ver diferentes patologías, las cuales vamos a mencionar más adelante. Incluso vemos que ¿cuál sería la presión normal? Una presión constante sería alrededor de 23 milímetros de mercurio. Siguiente, por favor. Glaucoma. Justamente lo que había mencionado anteriormente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si el drenaje del humor acuoso provoca que al haber una obstrucción en el drenaje del humor acuoso va a provocar un aumento de la presión intraocular, pues ocasionaría daños en la retina y origina lo que es una ceguera progresiva, ¿no? Incluso vamos a ver que esta presión intraocular va a producir esta ceguera si es que se va a dar por un periodo de tiempo prolongado. Puede ser causado porque va a haber una secreción excesiva del humor acuoso. Ese puede ser un motivo, y otro motivo es que este humor acuoso se impida su drenaje, ¿no? Hacia la cámara anterior, y así su posterior contacto o recorrido, ¿no? Hacia las venas epicleréticas. Vemos que si es que se impide el drenaje del humor acuoso, pues la presión intraocular aumenta, debido a que las túnicas del ojo no son un tejido flexible. Entonces, vemos que va a dañar esta región de la túnica del ojo. También este tipo de glaucoma va a ser dos tipos, ya sea un glaucoma de ángulo abierto y un glaucoma de ángulo cerrado. Esta hipertensión al nivel ocular, pues, ¿qué va a interferir? Pues con la nutrición y las funciones normales de la retina, y a la vez también va a causar una atrofia de la capa de las fibras nerviosas de la retina. Así como también va a haber alteraciones de la actuación en la oscuridad, y eso sí nos va a indicar, ¿no? Una pérdida de la función normal de la retina. Y del lado derecho vamos a ver cómo es que estamos viendo, ¿no? Cómo es que es el glaucoma. Y un glaucoma de tipo avanzado en la cual la retina va a sufrir una atrofia. Siguiente, por favor. Bueno, un dato que me olvidé mencionar es que el glaucoma de ángulo abierto justamente va a ocurrir una obstrucción, ¿no? Una reducción del flujo, ya que el conducto de Schlemm se va a ver obstruido. Y en comparación al glaucoma de ángulo cerrado, el cual va a ser de un tipo menos frecuente. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablemos acerca de la uvea y de la esclera. La uvea, o también denominada la túnica media, incluso aquí podemos observar, ¿no? los distintos elementos que van a pertenecer a ella, ya sea un cuerpo ciliar, el iris y la coroides, ¿no? También los procesos ciliares, ¿no? Los cuales van a hacer una proyección de esos cuerpos ciliares. Incluso de acá del lado izquierdo vamos a ver cómo es que se vería este cuerpo ciliar. Incluso se ve todo, ¿no? Ya veríamos la capa de la iris, en las cuales va a ser característico porque va a presentar un epitelio bien pigmentado. También vemos a los procesos ciliares, también al cuerpo ciliar y a la capa de la coroides. Del lado derecho vamos a ver cómo es que se ve esta representación, ¿no? Anatómica de la uvea o de la túnica media, ¿no? El iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Siguiente, por favor. Bueno, ahora también vamos a identificar en una imagen histológica cómo es que veríamos, ¿no? Esta capa de la uvea o la capa de la túnica media. La S va a corresponder a la esclera, como podemos observar en la imagen. La I va a corresponder a la iris. CB en la parte inferior corresponde al cuerpo ciliar.
y ACH sería la capa de la coroides, ¿no? Es un aumento, ¿no? De esa capa de la coroides. Incluso del lado inferior, vamos a ver la capa de la coroides, ¿no? La capa de la coroides, la cual iba a estar asociado justamente con la esclera, ¿no? Y esa capa de la coroides va a tener diferentes capas, ¿no? Con epitelio pigmentado, una membrana también, va a presentar lo que sería un corio capilar, un estromocoroideo, y por último va a estar la esclerótica. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de unas patologías acerca, ¿no? De esta uvea, en la cual tenemos a la uveitis, en los cuales va a ser un proceso inflamatorio que va a afectar justamente al tracto uveal, ¿no? En sí vamos a poder clasificar esta uveitis, una uveitis anterior, que va a ser una uveitis, también puede ser una uveitis de tipo intermedia o de tipo posterior, ¿no? Incluso vamos a ver que también vamos a poder utilizar términos como iritis, iridociclitis y coroiditis, ¿no? En ese caso justamente habíamos mencionado la capa de la coroides, en las cuales también vamos a ver las capas de la uveitis según su localización. En la uveitis anterior aguda, podemos ver cuáles serían las entidades clínicas, ¿no? Como por ejemplo, va a ser un tipo idiopático. También vamos a ver una uveitis anterior crónica, una intermedia, una necroretinitis y diferentes tipos, ¿no? De estas uveitis. Y del lado derecho vamos a ver cuáles son las localizaciones, ¿no? Una uveitis anterior sería en la cámara anterior, una uveitis intermedia en el vitrio, y la uveitis posterior en la retina o la capa de la coroides. Incluso podemos observar cómo es que se vería esta representación gráfica, ¿no? En cómo sería una uveitis anterior del lado inferior y cómo es que sería una uveitis del lado posterior. Siguiente, por favor. Escleritis. Ahora vamos a ver la capa de la esclerótica del ojo, ¿no? Justamente se va a dar cuando... no, perdón, seguimos con la uveitis. Aquí vamos a ver las manifestaciones clínicas, ya sea una uveitis anterior, una intermedia y una posterior, ¿no? La uveitis anterior puede ser aguda o crónica, y vemos que en la uveitis aguda pues va a haber fotofobia, un enrojecimiento, así como también una disminución variable de la agudeza visual, y también el lagrimeo. De la uveitis anterior crónica, pues vemos que los síntomas son menos evidentes que la aguda, y vamos a ver ahora la uveitis intermedia, en las cuales se va a ver, va a haber una pérdida de la visión, ya que va a haber un edema a nivel de la mácula, y en la uveitis posterior, pues vamos a ver miodesopsias, y va a haber una disminución de la agudeza visual. Acá del lado derecho vamos a ver una imagen de cómo es que se vería esta uveitis de tipo anterior. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver la escleritis. Justamente la esclerótica, esta capa de la esclera, la cual había mencionado, ¿no? Que iba a ser la continuación de la córnea, pero había una zona de transición en la cual era el limbo, en el que se encontraba justamente la túnica fibrosa, ¿no? Esta esclerótica va a ser la parte blanca que vemos en el ojo, como se puede ver en la imagen de la derecha, y principalmente esta escleritis va a estar asociada más a enfermedades autoinmunes, como sea una artritis, ya sea una artritis reumatoide, o el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Vamos a ver dos tipos de escleritis, ya sea una anterior y una posterior. En la escleritis anterior va a ser la de tipo más común. Sí, vamos a ver cuáles van a ser los síntomas de la escleritis, ya sea un dolor en esta región, dolor al tocar el ojo, así como una visión borrosa, lagrimeo y una sensibilidad extrema a la luz, ¿no? Incluso podemos observar en estas imágenes cómo es que se vería esta escleritis. Siguiente, por favor. Ahora le paso a mi compañera. A continuación voy a hablar acerca de la retina. Bueno, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿dónde se ubica? Y bueno, se tiene que mencionar que la superficie interna de la cara posterior del ojo va a estar cubierta por la retina y va a estar formada por lo que sería la retina nerviosa y el epitelio pigmentario, ¿no? También podemos mencionar, ¿no? Que justamente la retina se va a ubicar acá, casi ya en la parte más interna de lo que sería lo que es el globo ocular. Para describir lo que son las capas de células de las retinas, se pueden usar dos términos, que es lo que es externo e interno. Interno se va a referir a las estructuras que se localizan hacia lo que es el vitrio, ¿no? Mientras que lo externo se va a referir a estructuras que tienen que ver con el epitelio pigmentario y con la coroides.
El epitelio pigmentario de la retina es una lámina continua de células cuboideas y pigmentadas, unidas entre sí por uniones estrechas, como lo vamos a ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Unidas entre sí por uniones estrechas, que van a bloquear el flujo del plasma o de iones, y tienen las siguientes funciones: de suministrar lo que sería glucosa e iones esenciales a la retina nerviosa. También, por ejemplo, va a proteger a los fotorreceptores de la retina de los niveles de la luz que pueden ser nocivos. Por otro lado, vamos a tener a lo que sería a la retina de tipo nerviosa, que va a contener a los fotorreceptores y las neuronas asociadas al ojo, y está especializada precisamente en detectar la luz y el procesamiento de esta información para enviarlo mediante lo que sería el nervio óptico. Los fotorreceptores van a saber lo que son los cuantos de luz, los fotones, y lo van a convertir ese estímulo en una señal eléctrica, precisamente, ¿no? Por último, las neuronas retinianas, también las que van a ser encargadas justamente de ya transmitir esta información final, van a ser las células ganglionares, que van a enviar ya una señal más procesada mediante esos axones, los cuales van a conformar lo que sería el nervio óptico que se está ubicando ya aquí, ¿no? Ahora, para poder entender un poco más de la retina y cómo se involucra con las estructuras que están subyacentes a ella, vamos a hablar un poquito acerca de la coroides, que por ejemplo, estamos en acá la retina, ¿no? Todo esto en toda su extensión, pero a la coroides sería ya en esta región de aquí, ¿no? La coroides va a ser una capa de tejido pigmentado, muy vascularizado, que se encuentra entre el epitelio pigmentario de la retina y la esclera, como está observando, ¿no? A su vez va a tener tres subcapas, ¿no? Tres capas, que va a ser, por ejemplo, la membrana de Branch, que es, por ejemplo, va a estar conformando lo que son, por ejemplo, fibras elásticas, colagenosas. Luego está lo que es la capa coriocapilaris, que es la que va a precisamente tener los capilares, como estamos observando, los vasos sanguíneos, ¿no? Va a dar los nutrientes para las capas de la retina. Luego también tenemos lo que es el estroma coroidal, que se está observando aquí, que esto más que todo ya tiene fibras colagenosas, como estamos viendo acá, ¿no? Ahora, acerca de ya para poder determinar lo que sería la disposición de la retina, según varias literaturas, se pueden distribuir en 10 capas o en 10 estratos, 10 estructuras, ¿no? Como se está observando en esta imagen. Por ejemplo, en el número 1 va a ser lo que es el epitelio pigmentario, que está aquí, que es la capa más externa de la retina, pero en realidad también se menciona de que no pertenece tanto a la retina nerviosa, como lo he explicado, sino que está asociada con ella, ¿no? Luego está lo que es la segunda, que es la capa de conos y bastones, ¿no? Que va a contener los segmentos externos, ¿no? De estas células fotorreceptoras. Luego viene la membrana limitante externa, que está aquí, que es el límite apical de las células de Müller. Luego tenemos lo que es la capa nuclear externa, y es aquí donde se van a encontrar estos cuerpos celulares de los conos y bastones, como estamos viendo en esta parte de aquí, ¿no? Luego sigue lo que es la capa plexiforme externa. Esa es una capa donde va a haber sinapsis. ¿Entre quién? Pues entre las, por ejemplo, es la que está aquí, ¿no? Sinapsis entre lo que sería las células amacrinas, las neuronas bipolares, ¿no? Células horizontales, incluso los que son entre estas neuronas que son de las fotorreceptoras, todo ello se ve con aquí la sinapsis. Luego viene la capa nuclear interna, que está aquí, que en esta capa van a contener lo que son los cuerpos celulares de las células horizontales, las amacrinas, bipolares y de Müller, ¿no? Luego tenemos también lo que es la capa plexiforme interna, y es aquí donde vamos a ver la sinapsis de todas las neuronas que hemos visto anteriormente. ¿Entre quién? Pues entre la célula ganglionar, y es ahí donde le van a estar transmitiendo esta información a esta célula ganglionar. Y es esta, ¿no? Acá se encuentran los axones. Y el soma de esta célula ganglionar, ¿no? Se va a encontrar justamente en la capa ganglionar, y es aquí donde se, como les mencioné, está el soma, ¿no? Luego de ello encontramos lo que es la capa fibrosa, las fibras del nervio óptico, que vendría a ser el axón de estas células ganglionares, ¿no? Que van a ya enviar la información. Luego vamos a encontrar lo que es esta membrana limitante interna, que va a estar compuesta por la lámina basal de las células de Müller, ¿no? Como podemos mencionar. Y bueno, ahí estaría lo que es la disposición. Por ejemplo, en esta parte de aquí se puede observar lo que sería estas capas, ¿no? De forma un poco más gráfica, un poco más como forma de dibujito, pero se puede observar acá que la capa ganglionar, ¿no? Está enviando sus axones y todos están convirtiendo en lo que sería el nervio óptico, ¿no? Que lo va a llevar
ya a la región específica a nivel del cerebro. Ahora, aquí se está observando también la sinapsis entre las células ganglionares, las células amacrinas, las células bipolares, ¿no? Esto a nivel, por ejemplo, de lo que sería en la capa plexiforme interna, ¿no? Como lo estamos viendo acá. Y ahora podemos observar un poco más acerca de estas estructuras, también un poco más histológico, ¿no? Destacar, por ejemplo, acerca de que en la capa nuclear interna, ¿no? Estamos visualizando estos tipos de células que estamos viendo acá, por ejemplo, las células bipolares, así. Pero también tiene que destacar aquí, por ejemplo, las células de Müller, que estas se están ubicando, como hemos visto, y casi en todas las capas, ¿no? Ya que es una célula glial de soporte. Y también podemos observar de que aquí están lo que son las arterias, ¿no? Que son esas arterias que precisamente le van a dar la irrigación a la retina, que son ramas de la arteria oftálmica, ¿no? Que en sí van a ser ramas que son las arterias centrales de la retina y las arterias ciliares, ¿no? Que estos van a estar irrigando a la retina, propiamente dicha. También tenemos que mencionar acerca de si existe una región especializada de la retina en hacer una función más específica. Y la verdad, y la respuesta es que sí, sí la hay. Y esta vendría a ser lo que sería conformada por la mácula lútea y la fovea, como estamos viendo aquí, ¿no? La fovea central, esto está rodeado por lo que sería la mácula lútea, y es un área especializada en la retina, pero una visión más precisa. La mácula lútea se caracteriza por un pigmento amarillo, ¿no? Que es de luteína y zeaxantina, que esto va a estar ubicado allí, ¿no? En el fondo de la fovea se dice que solamente va a quedar dos capas, ¿no? La capa nuclear externa y los segmentos externos de los fotorreceptores, ¿no? Aquí se está observando. ¿Y cuáles van a ser los fotorreceptores que se van a encontrar aquí? Son los conos, ¿no? Se dice que son el único tipo de fotorreceptor presente en la fovea, ¿no? Esta forma se logra captar la cantidad de luz que llega a los fotorreceptores, la máxima posible, con una fidelidad óptima, y esta forma es como que la región más especializada, precisamente, ¿no? Incluso acá está observando en esta imagen, ¿no? Lo que sería estas estructuras. Y cuando ya estas estructuras precisamente se dañan, ¿no? Si establecemos con la edad, se va a llamar degeneración macular asociada a la edad, ¿no? Como estamos viendo acá, que pueden ser de dos tipos, pueden ser de tipo seca o de tipo húmeda, ¿no? Ahora, acá se va a observar un poco más acerca de esta enfermedad, ¿no? Vamos a estratificarlo en dos tipos, como les he mencionado, la seca y la húmeda, donde la seca, como estamos viendo aquí, ¿no? Es el tipo más común y es el menos grave, se registra en el 90% de las personas, ¿no? También tenemos que mencionar que ocurre cuando hay un deterioro de las capas más profundas de la retina, específicamente en la mácula, y se pueden desarrollar lo que son estas como aglomeraciones, ¿no? Esas aglomeraciones de proteínas, como también estamos viendo acá, ¿no? Que así van a incluir lo que son cambios en el pigmento de la retina. A medida que avanza degeneración macular asociada a la edad, ¿no? De ese tipo, la seca, va a provocar lo que es una pérdida gradual de la visión central, ¿no? Incluso se menciona de que puede avanzar a un tipo húmedo, como estamos viendo acá, que está acá, ¿no? Entonces este proceso de conversión que se puede dar. Ahora, también podemos ver lo que sería uno de tipo, precisamente, el otro tipo de AMD, ¿no? Degeneración macular asociada a la edad, que es de tipo húmedo, que es la forma más devastadora, que va a provocar lo que es una pérdida en la visión más rápida y sustancial, y se dice que esta va a estar presente en el 10% de los casos, ¿no? Incluso va a haber lo que es expresar lo que sería una pérdida rápida de la visión, ¿no? Puede provocar lo que es un crecimiento de vasos sanguíneos anormales en la coroides, como estamos viendo acá, están como que una angiogénesis, ¿no? Lo cual va a producir daños en las capas más profundas de la retina y provocar lo que es una pérdida rápida de la visión, ¿no? En este caso. Ahora vamos a ver acerca de algunos factores de riesgo que también pueden estar presentes. Por ejemplo, se dice que la edad propia puede ser este factor de riesgo importante en esta enfermedad, justamente está asociada a la edad. También lo que son los fumadores, los efectos genéticos, la obesidad, ¿no? La propia dieta y acerca de las enfermedades también del corazón, también se menciona. Y aquí podemos ver cómo es una manifestación, ¿no? Cómo es que lo estarían observando estos pacientes con esta enfermedad. Ahora, otra enfermedad de la retina a tomar en cuenta es el desprendimiento precisamente de la retina, ¿no? Es que se sabe, ¿no? Embriológicamente, de que en la retina hay un espacio potencial que es un vestigio del espacio que había entre las superficies apicales de las dos capas epiteliales de la cúpula óptica,
¿no? Está a nivel embriológico. Y si este espacio se expande, la retina nerviosa se separa del epitelio pigmentario de la retina. Entonces, de esta forma, como que vamos a perder esta conexión y ya no va a estar tan vascularizado como lo solía estar, ¿no? Esto va a provocar lo que sería una pérdida de su nutrición que le daba lo que es esta capa de la colocapilaris, como estamos observando. Entonces, como hay este desprendimiento, va a haber esta alteración. Aquí podemos también observar, ¿no?, de que los síntomas clínicos que se pueden dar son sensaciones visuales, como moscas volantes, que son miodexopsias, también estos van a ser causados por los eritrocitos extravasados de los vasos capilares lesionados durante este desprendimiento de la retina. Otras personas dicen que pueden tener fotopsias, ¿no?, como estos destellos luminosos, o incluso como que una cortina, un velo que va a estar ahí en la parte de la visión, ¿no? Y también se tiene que mencionar, si es que no se reubica con rapidez la región que produce la ceguera, puede darse una necrosis, ¿no? Y un factor de riesgo que se puede mencionar es también la edad, dado que el cuerpo vítreo envejece y que esto muestra tendencia a retraerse y separarse de la retina nerviosa, y esto es lo que va a provocar esta enfermedad, ¿no? Acá estamos viendo este desprendimiento de la retina en esta imagen, y también como tratamiento a modo de dato, se tiene que mencionar que se da lo que es un termogel, y bueno, este es todo este proceso quirúrgico, ¿no?, como se está observando, y que cuando ya se da este termogel es como un bioactivo, que va como que a ayudar a que se vuelva a unir las capas, ¿no? Y de esta forma ya como que se vaya normalizando con el tiempo, como estamos viendo acá, ¿no? Ahora, acerca del cristalino, que es otra estructura importante en lo que sería la visión, se tiene que también mencionar algunas generalidades, y es que el cristalino es una estructura biconvexa, avascular y transparente, y va a estar suspendido de los bordes del cuerpo ciliar por lo que serían las fibras zonulares, como estamos viendo acá, ¿no? Esas fibras va a estar formado por fibrillas de elastina, una matriz de polisacáridos, que se extiende desde el epitelio ciliar y se va a insertar en la porción ecuatorial de la cápsula, ¿no? Por ejemplo, acá estaría lo que sería esta cápsula de aquí, ¿no? Ellos van a mantener el lente en su lugar, y durante lo que sería la acomodación, por ejemplo, se menciona que va a ayudar en el cambio de la forma, ¿no?, ante estas fuerzas ejercidas por el músculo ciliar. A su vez, estas fibras zonulares van a sostener el cristalino como cables de sujeción, ¿no?, como si fuera una tienda de campaña. La lente, ¿no?, este cristalino, va a constar de una serie de capas concéntricas, como estamos observando aquí, donde la parte más inferior de la lente es el núcleo, ¿no?, como estamos viendo acá, y la parte más exterior vendría a ser lo que es la corteza, ¿no? La cápsula del cristalino se dice que es celular, gruesa y flexible, y es una estructura similar a la membrana basal transparente, y va a tener lo que son fibras colágenos de tipo 4 y una matriz de glicoaminoglucanos, ¿no? El cristalino se dice que va a aumentar de tamaño durante el crecimiento normal, y después continúa la producción de nuevas fibras a un ritmo cada vez menor a medida que avance el tiempo. Ahora, a nivel de lo que es en la región cortical, ¿no? Por ejemplo, aquí también podemos ver en esta imagen un poco más histológica, ¿no? En acá lo que podemos ver la parte cortical y la parte nuclear. En la parte cortical van a surgir lo que son células alargadas, como estamos viendo, ¿no?, dispuestas concéntricamente, llamadas fibras corticales del cristalino. Y la diferenciación, ¿no?, de estas células, por ejemplo, podemos mencionar de que se dice de que podemos ver lo que es la porción de proteínas, como es la filencina y las cristalinas, ¿no? Donde la filencina es un filamento intermedio que contiene sitios de unión para cristalinas, y las cristalinas van a ser estas estructuras, ¿no?, como les estoy mencionando aquí, que son de tipo, por ejemplo, alfa, beta y gamma, que aparecen en forma soluble en el citoplasma de estas fibras celulares del cristalino. Y ahora, la importancia en qué radica, porque cuando se da un cambio conformacional en estas proteínas, tanto filencina como cristalina, va a haber afectación en el cristalino, produciéndose las llamadas cataratas. Aquí podemos observar lo que sería esta estructura, ¿no?, tridimensional de las cristalinas, un poco más a nivel de lo que es su estructura a nivel proteico. Ahora, antes de mencionar lo que sería ya la enfermedad propia de las cataratas, vamos a observar también un proceso importante en el cristalino, que es el proceso de la acomodación. La acomodación va a definir el proceso por el cual el lente se va a volver más redondo para enfocar la imagen de un objeto cercano, como estamos viendo acá en la retina, y se va a aplanar cuando la imagen es un objeto más distante, como estamos viendo acá, ¿no?
Entonces, la acomodación de la retina determina que la distancia entre el centro del cristalino y la retina sea equivalente a la distancia focal necesaria para que se dé una formación de una imagen más nítida, ¿no? En la retina. Y van a existir tres componentes que van a contribuir al proceso de la acomodación. Son tres, como les he puesto acá. El músculo ciliar, el cuerpo ciliar y los ligamentos suspensorios, que van a estar insertados en lo que sería en la región ecuatorial de la cápsula, como estamos viendo por la parte de aquí, ¿no? Estas estructuras van a estar ubicadas, por ejemplo, por esta parte. Ahora, ¿qué es lo que va a involucrar lo que es la visión cercana? Y bueno, esto sucede cuando el músculo ciliar se relaja, ¿no? Este músculo ciliar se relaja, el cuerpo ciliar va a mantener la tensión de los ligamentos suspensorios, como estamos viendo acá, que va a hacer que se tire la circunferencia del lente, y así el lente va a permanecer, cuando se da una visión lejana, en este caso que está aquí. Cuando el músculo ciliar se relaja, como estamos viendo acá, el cuerpo ciliar va a mantener lo que es la tensión de los ligamentos suspensorios, como estamos viendo, y va a hacer que se tire la que es la circunferencia del lente, y así este va a permanecer plano y va a permitir lo que es una visión lejana, ¿no? Esta condición se va a conocer como hemetropía. En cambio, si el globo ocular es demasiado profundo o la curvatura del lente no es lo suficientemente plano, los objetos distantes se van a volver un poco más borrosos porque están fuera de foco, ¿no? Pero la visión en el rango cercano va a ser normal. Esta condición se va a llamar lo que es la miopía, que se va a ver aquí en un video cortísimo acerca de esto. Por otro lado, ¿no? Si el globo ocular es demasiado superficial y la curvatura del lente es demasiado plana, los objetos distantes se van a ver bien, pero los objetos a un rango más cercano no, y esto se va a llamar hipermetropía, ¿no? También, por ejemplo, se ha observado que en las personas mayores se vuelven un poco más hipermétropes, ¿no? Tienen hipermetropía. Eso sucede porque van a perder lo que es la elasticidad, ¿no? Y esto se conoce con un término clínico que es la presbicia. Ahora, acerca de lo que es la visión cercana, ¿qué es lo que sucede aquí? Acá es lo que se va a contraer, lo que es el músculo ciliar se contrae, como estamos viendo acá. El cuerpo ciliar se mueve más hacia el lente y en consecuencia la tensión de los ligamentos, ¿no? Suspensorios se va a reducir. Y se va a ver lo que es que esta parte de aquí se vuelve un poco más esférica, ¿no? Lo que es la cápsula del cristalino se vuelve un poco más esférica y de esta forma se facilita lo que es la visión cercana, ¿no? Y bueno, acá podemos ver solamente acerca de, por ejemplo, acá, ¿no? Se está viendo lo que sería por ejemplo, que se ve mejor lo que es la parte cercana, pero no se ve un poco como que se está desenfocado la parte lejana, ¿no? Por ejemplo, eso sería lo que es una miopía, ¿no? Pero, por ejemplo, ya cuando vamos a ver acá, por ejemplo, estamos viendo que la parte más lejana se observa un poco más claro, pero la parte más cercana se está viendo desenfocada. Y esto es porque está dando la hipermetropía, ¿no? Y ahora, acerca ya la parte final de lo que sería la enfermedad asociada a lo que es las cataratas, propiamente dicho, ¿no? La pregunta es, ¿por qué se da esta opacidad en el cristalino, no? Y es que se dice que las células fotorreceptoras dejan de recibir su nutrición cerca de los vasos del plexo, esto está un poco mal, acerca de por qué se da la opacidad del cristalino asociada a las cataratas. Es porque lo que serían estas proteínas que están en esta imagen, ¿no? Estas proteínas, como les había mencionado, lo que son las cristalinas, las pilecinas, van a tener lo que es un cambio conformacional y de esta forma van a cambiar su forma precisamente e incluso se van a volver un poco más desordenadas, un poco más, su función se va a alterar, ¿no? Incluso se van a formar lo que son agregados de cristalina, como estamos observando acá, estas conformaciones anormales, generando así una obstrucción a nivel de la visión, ¿no? Como le he puesto ahí en esta imagen, ¿no? Si las proteínas dañadas no se repliegan o no son secuestradas por las chaperonas del cristalino, se agregan y finalmente van a formar lo que sería una catarata, ¿no? Ahora, acá están algunos tipos de catarata que se pueden observar relacionadas con la edad, como está aquí. Algunas pueden ser de tipo a nivel de la niñez,
Eso es un poco genético. También están las cataratas secundarias, lo que son las clasificaciones morfológicas, pueden ser subcapsulares, nucleares, como estamos viendo acá, una catarata de tipo nuclear, ¿no? Y estamos viendo este aspecto aquí. Y bueno, esas serían las estructuras de las cristalinicinas y cristalinas que están alteradas, ¿no? Y para finalizar, ya sería lo que es la presentación clínica, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, en la presentación clínica se está viendo de que se puede observar, bueno, precisamente alteración, ¿no? En esta agudeza visual. Incluso se puede ver de que se puede dar a nivel congénito. ¿Por qué? Por la infección por la rubiola, ¿no? Incluso acá se está observando lo que es una catarata a nivel un poco más de tipo en un paciente pediátrico, perdón, ¿no? Que está viéndose afectado por esta infección de la rubiola, que también es causa de una catarata. Y también podemos ver acá lo que sería una presentación clínica, ¿no? Cuando se está viendo acá un lente más turbio, precisamente por esta alteración que ya les había mencionado en sus proteínas, ¿no? Y que también es asociado a la edad, como ya les había mencionado previamente. Y bueno, esas serían nuestras referencias, y eso sería todo. Muchas gracias. Ok, muy bien. ¿Preguntas sobre el tema? Muy bien, si no hay preguntas, el siguiente grupo, ¿sobre qué va a versar? Perdón. Siguiente grupo. Sí, doctor, un momento, ahorita compartimos. ¿Quiénes conforman el siguiente grupo? Las 4 alumnas que quedamos, doctor. Ya. Carpio, Castillejo, Líávalo y Macharé. Sí, doctor. Ya, conforme. Ángelo o Carolina, ¿nos pueden ayudar compartiendo, porfa? A ver, Sí, procedan. yo podría compartir pantalla. ¿Me puedes pasar el link? Sí, te lo he pasado por el chat de Zoom. Ah, ya. ¿Me lo podrías pasar a la otra Carolina, por favor? A la que Ya. dice tierra, por favor. Ya. Ya está. Gracias. Ya, ahorita lo comparto. Doctor, disculpe, voy a compartir pantalla. Me dice que no puedo compartir si es que hay ¿No lo ha otra persona. habilitado? Sí, es que está compartiendo pantalla, doctor. Ya, ahora. Usted tiene que dejar de compartir, doctor, para que yo pueda. Ahora sí. Listo. Gracias. Ya.
Bien, buenos días, estimado docente y compañeros. El día de hoy vamos a dar inicio al seminario número 4 y los integrantes del grupo son Carpio Suárez Ariana, Liávalo Ariana Milagros, Macharegua Paya, Paula Isabel y quien les habla Castillejo Cuentas María Celeste. Siguiente, por favor. Bien, vamos a dar una breve introducción con respecto a las características generales del ojo. Los ojos son órganos fotorreceptores complejos que nos van a permitir realizar un análisis minucioso de la forma de los objetos, del color y de la intensidad de la luz que refleja. En este caso, el órgano de la visión va a estar conformada tanto por los ojos como también por el nervio óptico. Y con respecto al ojo, este va a estar conformado por el globo ocular y algunas estructuras accesorias. Algunas características propiamente dichas del ojo es que esta es una estructura en forma esférica, va a tener un tamaño de 2.5 centímetros de diámetro y se van a encontrar alojados en las órbitas óseas del cráneo, donde van a encontrarse sostenidas por 3 estructuras. La primera, que vendrían a ser los músculos extrínsecos, que van a permitir el control de su movimiento, una capa gruesa de tejido adiposo que va a permitir rodearlo parcialmente y que va a amortiguar el movimiento dentro de la órbita ósea, y también los músculos extraoculares que van a permitir que los ojos se muevan simétricamente en función a su eje. ¿Cómo funcionan los ojos? En este caso, los ojos van a recibir una radiación de luz y esto va a pasar a través de la córnea y otras estructuras de refracción. Esta luz va a ser dirigida hacia la parte posterior del ojo, que vendría a ser o estaría conformada por la retina y algunas de sus estructuras como los bastones y los conos fotosensibles. Y esta retina va a procesar la información luminosa hacia una información de tipo nerviosa, transportándolo a través de un nervio denominado el nervio óptico o el segundo par craneal hacia la corteza cerebral, específicamente hacia el lóbulo occipital. Es a partir de ello de que se va a transmitir esta información y va a ser posible ser percibida en el individuo. Siguiente, por favor. Bien, el desarrollo embrionario del ojo. El ojo va a permitirse formar a partir del inicio de la 4ª semana del desarrollo embrionario, y en este caso este se va a formar a partir de la aparición de 2 evaginaciones laterales que se van a encontrar formando las vesículas ópticas. Estas vesículas ópticas van a encontrarse adyacente al ectodermo de revestimiento o al ectodermo superficial y van a inducirlo a engrosarse y formar lo que se denomina como plácoda del cristalino. Esta plácoda del cristalino se va a empezar a invaginar y va a formar las vesículas del cristalino, y en el caso de las vesículas ópticas, estas también se van a invaginar y van a permitir la formación de una capa óptica de doble membrana que va a cristalino y los vasos hialoideos. Con respecto a algunas estructuras y su origen embrionario, en este caso vamos a tener el origen a partir de 3 estructuras: el neuroectodermo, el ectodermo de revestimiento superficial y el mesodermo. Con respecto al neuroectodermo, este va a permitir la formación del cuerpo vítreo, del epitelio de las retinas, del iris y del cuerpo ciliar, además de los músculos del esfínter y dilatador de la pupila y el nervio óptico. Con respecto al ectodermo de revestimiento, este va a permitir la formación del cristalino, además del epitelio anterior de la córnea, de la conjuntiva y de la glándula lagrimal con su sistema de drenaje. Y con respecto al mesodermo, este va a permitir la formación de la esclera, el estroma de la córnea, del cuerpo ciliar, del iris y de la coroides, además de los músculos extrínsecos del ojo, los párpados, a excepción de su epitelio y de la conjuntiva, el sistema hialoideo, las cubiertas del nervio óptico, además del tejido conjuntivo y los vasos sanguíneos, la órbita ósea y el cuerpo vítreo. Siguiente, por favor. Bien. La estructura general del ojo. En este caso, el globo ocular, que forma parte de la estructura del ojo, va a ser dividida en 3 túnicas. La túnica superficial o túnica fibrosa va a estar conformada por la esclera y la córnea, las cuales se van a llegar a juntar y va a haber un epitelio o una zona de transición denominada limbo. Con respecto a la túnica vascular o la uvea, va a estar conformada por las coroides, los cuerpos ciliar y la iris. Y en la parte más interna vamos a encontrar la túnica nerviosa, o también denominada como retina, que va a estar conformada por la retina nerviosa y el epitelio pigmentario de la retina o EPR, y justamente esta retina lo que va a generar es la transición hacia el nervio óptico. Asimismo también las capas del globo ocular, además del cristalino, van a permitir la formación de los límites de 3 cámaras del ojo. En este caso estas cámaras, también denominadas compartimentos intraoculares, van a ser 3. La cámara anterior, que va a ser formada a partir de la córnea y de la iris, y podemos observarlo en la parte inferior, en la imagen, en el recuadro verde.
cámara interior que va a estar conformada por la córnea y la porción de la iris. Con respecto a la cámara posterior, esta va a estar conformada por la cara posterior de la iris y la superficie anterior del cristalino. Y por último, la cama vítrea, o también denominado cuerpo vítreo, va a estar conformado por el espacio que se forma entre la superficie posterior del cristalino y la retina nerviosa. Con respecto al corte histológico a nivel del centro de la diapositiva, podemos observar un corte horizontal de lo que vendría a ser el ojo, donde observamos en la parte más transparente lo que vendría a ser la córnea. También observamos a la iris, al cuerpo ciliar, además del lente, y en la parte en la parte izquierda podemos observar a una porción del nervio óptico, y en la parte inferior vemos algunas de las capas de la retina, además de algunos vasos sanguíneos, la esclera y la coroide. Siguiente, por favor. Bien, así como podemos observar algunas de las estructuras del ojo, como vendría a ser el globo ocular, también van a estar asociadas a este sistema visual estructuras accesorias. En este caso, principalmente 3 estructuras, que vendría a ser la conjuntiva, los párpados y el aparato lagrimal. Con respecto a la conjuntiva, esta va a ser una estructura de tipo superficial que va a encontrarse revestiendo la cara interna de los párpados, y lo vamos a denominar como conjuntiva palpebral. Y también puede encontrarse cubriendo la superficie anterior del globo ocular, y la vamos a denominar como conjuntiva ocular. En este caso, esta conjuntiva va a estar conformada por un epitelio cilíndrico estratificado con células caliciformes, que podemos observar en la parte o en el corte histológico, que vendrían a ser estas células de color blanquecinas, que no se van a llegar a teñir debido a que van a estar presentando mucina, que van a secretar hacia el exterior. Este epitelio va a estar sostenido por un tejido conectivo, en este caso la lámina propia, conformada por tejido conectivo laxo. Y el limbo, que vendría a ser justamente esta zona de transición entre la córnea y la esclera, va a estar conformada por un epitelio distinto al cilíndrico estratificado, al cual vamos a denominar como un epitelio pavimentoso estratificado sin células caliciformes. Bien, con respecto a los párpados, estas van a ser estructuras conformadas tanto por piel, que van a ser una piel fina, músculo y folículos pilosos, además de glándulas. En este caso, estos párpados se van a caracterizar por justamente tener repliegues de piel fina que se van a cerrar hacia la superficie anterior del ojo. En este caso, estos bordes de los párpados van a presentar lo que se denomina como pestañas, con una disposición en fila de 3 a 4 pelos, y van a carecer del músculo erector del pelo. Con respecto a las glándulas, en este caso van a presentar 3 características. La glándula de Moll, que vendría a ser una glándula sudorípara modificada, que va a desembocar a nivel de los folículos de las pestañas. La glándula de Meibomio, que es una glándula sebácea modificada y que va a drenar sus contenido hacia el interior de las láminas tarsales, además de que va a producir una secreción de tipo aceitosa que se va a combinar con las lágrimas, y que va a evitar el proceso acelerado de vaporización. Y por último, las glándulas de Seyss, que igualmente son glándulas sebáceas modificadas y que van a estar relacionadas con las pestañas, ya que van a vertir su contenido o sus secreciones a nivel de los folículos. En este caso vemos las imágenes histológicas. En la parte superior vemos componente muscular, en este caso sería músculo esquelético, además de vasos sanguíneos y un fascículo nervioso. Y en la parte inferior podemos observar lo que vendría a ser la piel fina, con una concentración mínima del estrato corneal o de queratina, además del epidermis, el dermis con un epitelio estratificado, poliestratificado, y vemos señalado con las flechas lo que vendría a ser una estructura de folículo piloso y el origen de un pelo. Con respecto al aparato lagrimal, en este caso este va a estar conformado por las glándulas lagrimales, los conductillos lagrimales, el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal. En este caso, esta glándula lagrimal va a como una glándula serosa túbulo-alveolar, que va a estar compuesta por acinos de secreción, y que adyacente a él se va a encontrar células miepiteliales que van a permitir el proceso de contracción y la salida de este componente que vendría a ser las lágrimas. Estas lágrimas van a ser una sustancia que va a estar conformada por agua, por lisosimas, que son justamente una sustancia de tipo antibacteriana, que va a llegar incluso al saco conjuntival, además de electrolitos que van a tener una concentración similar al plasma. Estas lágrimas van a ser drenadas hacia el ángulo interno del ojo, y desde aquí van a llegar hacia a la cavidad nasal a través del conducto nasolagrimal,
y van a retornar a partir del movimiento que se genera en el párpado superior. En este caso, este párpado superior va a generar el barrido de las lágrimas en sentido medial para que sean introducidas en el punto lagrimal. En este caso, en la parte inferior, vemos un corte histológico de esta glándula lagrimal. Como podemos observar, estas células secretoras van a tener núcleos basales y citoplasma granular y la formación de los ácidos. Siguiente, por favor. Bien, la conjuntivitis es una alteración, un proceso inflamatorio que va a ser característico en la conjuntiva. En este caso, también denominada como ojo rojo, va a ser producto de ya sea un tipo de infección bacteriana o vírica o fúngica que va a ocurrir a nivel de la conjuntiva ya sea palpebral o ocular. En este caso, algunos de los síntomas característicos es el enrojecimiento, la irritación y un aumento de la secreción lagrimal. La clasificación la podemos realizar en función al tiempo de persistencia. En este caso se tiene la conjuntivitis aguda que dura menos de 4 semanas, una conjuntivitis crónica que va a durar más de 4 semanas, además de una clasificación en función a la etiología. En este caso se tiene una conjuntivitis vírica que va a ser muy común en los adultos, que va a ser característica por un proceso de enrojecimiento y linfodenomegalias preauriculares, además de que va a ser muy contagiosa debido a que esta va a estar asociada con infecciones respiratorias superiores. Y con respecto al tratamiento, en este caso se recomienda que no se administre ningún fármaco o algún tipo de tratamiento, sino principalmente este se debe tratar con la administración de lágrimas artificiales que permitan humectar el globo ocular. Y en el caso de conjuntivitis vírica grave, justamente se va a hacer sugerencia de la administración de colirios y corticosteroides. En el caso de la conjuntivitis bacteriana, esta se va a caracterizar por la producción de secreciones purulentas opacas que van a tener una coloración de tipo amarillenta, como podemos observarlo en el diagrama. Esta va a ser provocada principalmente por estafilococos y justamente la secreción que se genera, que va a ser denominada también como pus, va a contener tanto leucocitos como células epiteliales descamadas. Y con respecto al tratamiento, sí se recomienda la administración de colirios y de antibióticos. Siguiente, por favor. Bien, vamos a continuar entonces hablando ahora sobre las estructuras del globo ocular y algunas patologías asociadas. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar entonces sobre la córnea. En este caso, esta córnea va a ser una estructura que va a formar parte de la capa externa del globo ocular. Va a formar parte de un sexto de de esta capa externa y va a presentar algunas características, principalmente que es corta, a diferencia de la esclera, además de que va a presentar una mayor curvatura, va a ser convexo y avascular, va a tener una longitud de 11.5 milímetros, un diámetro de 0.5 a 1 milímetro, va a estar conformado por 80% agua y colágeno, además de que va a ser transparentosa, y esto principalmente debido a la disposición de las fibras de colágeno, además de que la administración de los nutrientes que van a ser necesarios para las células que van a estar presentes a nivel de la córnea, van a ser a través del epitelio corneal a partir del movimiento de los electrolitos. Bien, con respecto a la histología en la córnea, podemos observar inicialmente en la parte izquierda una amplificación de la córnea en un corte histológico macro a menor aumento. En este caso podemos observar que la córnea va a tener la primera, que vendría a ser la más superficial, que es el epitelio anterior, que va a ser un epitelio conformado por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado y que va a ser la continuación de la conjuntiva